Muy buenas tardes. Los padres ancianos, no sé si formalmente, pero algún momento antes de partir de este mundo al cielo, juntan a sus hijos y le deja una enseñanza más preciosa, más valiosa de toda su vida, como un tesoro de experiencia de vida. Pero supongamos que los padres le dieron enseñanza de su vida a sus hijos y estos hijos, después de haberlos escuchado, salen enseguida afuera, empiezan a discutirse entre ellos qué herencia le tocaría a cada uno. Supongamos que sucediera una cosa así. Es un poco raro, ¿no? Pero algo parecido sucedió en el Evangelio de hoy con los discípulos, con los apóstoles. Jesús empezó a enseñarle por segunda vez, porque es algo muy importante, de su pasión y muerte y resurrección. Empezó a enseñarles en forma privada a sus discípulos que Él tenía que pasar por todas este dolor. Pero los discípulos, dice el Evangelio, no entendían y tenían miedo de hacerle pregunta. ¿Qué es lo que no entendía? No entendía porque para ellos Jesús, como el Mesías, lo dijo San Pedro, el Mesías es el hijo de David. Por ser hijo de David tiene que ser alguien glorioso y no puede pasar por la humillación y por la muerte. Entonces no le entraba en su cabeza, no entendía. Y por otro lado, no entendía porque Jesús decía que tenía que resucitar al tercer día, cosa que nunca vieron o nunca escucharon que alguien resucitó al tercer día. Pensaban que iba a haber una resurrección al final de los tiempos, no al tercer día de su muerte. Así que no entendían. Y por otro lado, dice el Evangelio, temían hacerle preguntas, porque Jesús empezó a hablar de su muerte y bueno, mejor no preguntar mucho, porque está hablando de una cosa dolorosa que da miedo. Muchas veces nos sucede, ¿no? Cuando un médico le dice, usted tiene tumor, bueno, ya está. Para ahí uno no pregunta demasiado. Otro puede preguntar de todo, ¿no? Pero puede suceder algo parecido. En segunda parte del Evangelio de hoy, enseguida ellos salieron a discutirse entre ellos quién sería el más importante. Sigue pensando que Jesús va a tener va a ser el rey terrenal glorioso. Enseguida pensaron entre ellos quién va a ocupar el primer puesto. Esto da prueba de que no entendían demasiado, no entendían nada, ¿no? Y aprovechando Jesús esta discusión de los discípulos, decía, bueno, si ustedes quieren tener el primer puesto, el primero, que se hagan servidor de todos, que se ponga en último lugar. Le dio una lección, un pensamiento de Dios, no es un pensamiento del hombre, un plan de Dios, ¿sí? De hecho, Jesús dice que Él vino para servir y no para ser servido. Hizo un gesto muy elocuente en el momento de la última cena, lavó los pies de los discípulos y dijo que así tiene que amarse entre ellos. La tercera parte del Evangelio de hoy es que a la hora de servir hay que servir a los niños, a los pequeños, a uno de los pequeños. En la época de Jesús, los niños no eran los chicos hermosos. El concepto de niños es
alguien débil. Por eso niños representaban todos los pobres, marginados, los débiles, frágiles. A ellos lo nombraba como representante de ellos, serían los niños, ¿no? Y lo abrazó a un niño y diciendo que el que lo recibe al niño, recibe a él. Y no solo a él, sino a Dios Padre que ha enviado a Jesucristo. Con este Evangelio, el Señor nos quiere dejar una lección importante, una enseñanza importante para nosotros. Primero, tener la mentalidad, el pensamiento de Dios y no la mentalidad humana como lo tenían los discípulos. Está invitando el Señor a que pensemos que la salvación viene por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y a través del servicio. Pero cuando uno quiere servir, hay una opción preferencial que es servir a los más pequeños, más débiles, más marginados. ¿Sí? ¿Cómo se comprueba si uno tiene la idea de Dios, en la mentalidad de Dios o no? Se ve en el servicio. Si uno sirve, está dispuesto a servir a los demás, especialmente a los más débiles, de hecho lo sirve, significa que uno tiene mentalidad de Dios. Así decimos, ¿no? Los jugadores, los varones sobre todo, decimos fácilmente, se entiende. Y los jugadores, ¿dónde se ve? Se evidencia si son buenos jugadores o no. En la cancha. Se ve cómo corre, ¿sí? De la misma manera, un buen cristiano, si tiene mentalidad de Dios o mentalidad humana solamente, ¿dónde se ve? A través del servicio. Si es un servicio especialmente a los más pobres y marginados, en forma concreta, es decir, que tiene mentalidad de Dios, ¿sí? Santa Teresa, Madre Teresa de Calcuta, muchas veces citaba esta frase: el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿sí? Es una frase fuerte. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ahora, hoy hacemos la colecta más por menos. Y ahí yo voy a rezar, bendecir a todos ustedes. Ahí es el servicio, aunque uno no va a lavar los pies, servicio concreto materializado, ¿sí? Así que lo voy a bendecir para que se manifieste que tenemos un poco de la mentalidad de Dios. Este Evangelio es sumamente difícil para ponerlo en práctica. Cambiar de mentalidad humana a la mentalidad de Dios es muy difícil. Así le costó a los discípulos, a nosotros también. Solo por la gracia del Espíritu Santo vamos a lograr. Por la gracia del Espíritu Santo. De otra manera, es difícil insertar en nuestra cabeza, en nuestro corazón, la mentalidad de Dios. Por último, quisiera decirle que todos queremos ser primero, tener el primer puesto. Saben que para los cristianos, primer puesto siempre está libre para cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque nadie quiere humanamente ocupar ese último lugar para ser servidor de todos. Entonces siempre queda libre. Entonces no hay que sacar a algún otro para llegar ahí. Está siempre libre. Si uno quiere, puede entrar siempre en el primer puesto, que es el último puesto. Si uno lo hace, el Señor dice: amigo, asciende tu lugar, ponte en primer lugar. ¿Saben por qué? Porque cuando uno sirve al más pequeño,
al más marginado, al más pobre, estamos sirviendo al mismo Rey del universo, a Jesucristo, porque Él se identificó con los más necesitados. Pidamos al Señor que por la gracia de Dios podamos llegar a ese primer puesto. Amén.